Bueno, hay gente que como que también estará trabajando. Pero que se salgan del trabajo. ¿Cómo? Que se salgan del trabajo y que los despidan. Lo voten y Sí, sí. digan, como Claro. está ahora la cosa, pues, No, ojalá que trabajen. que trabajen para nosotros, oye, para los jubiladicos. Claro, sí. Si no trabajas, a ver cómo te pagan la pensión. Claro. Y además este año que nos van a subir 200 euros, bah, Ahí va. vamos a estar de primera. Toma, pues tienen que subir lo que ha subido la vida. Si está a un 11, pues un 11%. Tienen que subir por obligación. Claro, Eso es la de vida. ya. Pero Sí, después bueno. se buscarán una excusa para decir, ¿qué tal está la inflación al 2%? Y nos subirán el 2% para tomar café. Pues seguro. Ya, saben poco. Buah. Para eso estudiamos ya, para enredarnos a todos. Pues sí. A pagar siempre lo mismo. Los pobres, los trabajadores. Eso ya se sabe. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Quién quiere orar? Pues no señalar a nadie. Tun, 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 tun. ¿Nadie? Alberto, que abre el Alberto. Alberto. No. ¿Sí? Yo, que estoy aquí con la olla a toda presión. A Cata, que Sí la se veo. oye, pero... Yo voy a orar. A Cata. Oremos. Amadísimo Señor, en esta noche, Padre, te alabamos, ensaltamos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que nos tienes guardado. Gracias por tu inmensa misericordia, por tu inmenso favor y amor hacia nosotros, Padre Santo. En esta noche, Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo nuestros corazones en esta enseñanza de este discipulado, que podamos aprender, Señor, podamos discernir, Señor, y comprender y entender tu palabra, pero entenderla en nuestros corazones, Señor, para así poderla llevar a esa práctica que tú tanto deseas como hijos tuyos que somos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Gracias por ese tiempo, Señor, que nos das. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aún por los que no han podido, porque están trabajando. Ayúdalos y tráelos con bien a su casa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama, se titula Mi Iglesia. Y bueno, ya sabéis de qué va a ir, ¿no? De la iglesia. Pero lo he partido lo daremos en dos veces porque primero vamos a ver lo que es la iglesia universal, ¿vale? La semana que viene veremos la iglesia local. Más que nada por tiempo. La iglesia local creo que hay que darle más tiempo, ¿no? Igual en esta hora no diría todo lo que quiero. Sé que he decidido hacerlo así. Y bueno, para empezar, la pregunta, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Igual mucho. Supongo que aquí todos ya sabemos, ¿no? Por lo que voy a decir, pero sí que también sabemos que la mayoría, y nosotros aun sabiendo lo que es la iglesia, nombramos al local o allí donde vamos a reunirnos, lo llamamos la iglesia, ¿no? ¿Cuántos dicen el domingo, no? Que yo me voy a la iglesia, ¿no? Lo llamamos así. Pero bueno, en la Biblia, que es lo que nosotros estudiamos, lo que a nosotros nos interesa, no se refiere a ningún edificio, sino se refiere al conjunto de creyentes, ¿no?
a todos los cristianos. O sea, podríamos decir que, para que está de moda esto, pues es una comunidad, ¿no? de todos los creyentes. Eso es la iglesia. Y como decía, es el concepto como lo define la Biblia. Y para eso vemos que el Señor Jesucristo, ¿no? En Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, aquí hablaba en futuro, ¿no? Edificaré y como algo suyo, mi iglesia, o sea, su iglesia. Ahora esa iglesia ahora ya existe. Y cada vez que alguien se convierte al cristianismo, esa iglesia crece, ¿no? Y la verdad que este pasaje, el de que acabo de dar, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Creo que sobre todo la iglesia católica como que la he malinterpretado, ¿no? Y se cree que la iglesia se edificó sobre, o que la roca era Pedro. Por eso tienen al Papa y estas cosas, ¿no? Pero bueno, seguimos con la Biblia. La Biblia nos muestra que eso no es así. O sea, si vamos al Antiguo Testamento, en Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Que ya está señalando a alguien, ¿no? En el Salmo 118:22 también lo dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. En la Reina Valera creo que dice, venía a ser la cabeza o algo así. Bueno, lo mismo es. Y bueno, y en el Nuevo Testamento pues también podemos encontrarlo. En Hechos capítulo 4, del 10 al 12, dice, sepan todos ustedes, que por cierto, en Hechos ahí estaban los apóstoles, ahí estaba también Pedro diciendo esto, ¿no? Dice, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este, Jesús, es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. En estos versículos hemos visto que está tanto la referencia que hacía Isaías como lo que leí en Salmos, ¿no? Y creo que con esto a nosotros nos tiene que quedar claro cuando alguien venga a decirnos, sobre todo un católico, pues quién es la roca y dónde está edificada la iglesia. No creemos en el Papa, no porque no queramos creer, sino porque la Biblia nos dice todo lo contrario. La iglesia se edificó sobre Cristo. No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que la iglesia, vamos a decir que es la manifestación visible de Cristo en el mundo, ¿no? O sea, somos todos nosotros. En un sentido, la iglesia es universal, lo que he dicho, pero también tiene su manifestación local, que es de lo que hablaremos la semana que viene, ¿no? Pero lo podemos leer en Mateo 16:18, dice, no, eso ya lo he leído, ya sabéis que lo fundamenta la roca y edifica mi iglesia. Y en Hechos 13:1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habían criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Con esto vemos que está nombrando una ciudad en concreto y mucha gente.
O sea, la gente que había en esa ciudad se reunían en un sitio, en una iglesia. O no en una iglesia, no local, sino que eso que lo que nosotros llamamos iglesia local, pues somos el conjunto de personas que vivimos en la misma zona, en el mismo pueblo y nos reunimos en un sitio, ¿no? Eso es lo que vemos aquí y es lo que es la diferencia que hay entre la iglesia universal y la local. Bien, ¿lo vais entendiendo? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo digo que el Papa y los curas, ¿cómo creen tanto en Dios? Y no es posible porque por delante dicen una cosa y por detrás hacen otra. Bueno, A ver, ¿cómo se come eso? el Papa y los curas creen en Dios. Yo quiero pensar bien de ellos. Malinterpretan la Biblia, tienen el problema de que tienen como 7 libros más, entonces tampoco sé de dónde sacan lo que sacan. Si estarán en Sí, eso. pero escúchame, pero cara a la gente hacen todo bonito y después hacen ellos lo que quieren. Ya, pero no, pero ahí ahí no voy a meter porque eso te lo hacemos todos. No, porque el que está No, con Dios, pero me el que refiero. está con Dios, hay que quitarse de muchas cosas porque Él no nos lo prohíbe. Sí, Aunque pero alguna vez podemos caer porque no somos perfectos, sí, no. pero hay que caer lo mínimo. Cuando digo lo hacemos todos, no quiero decir que todos hagamos así, sino que me refiero a que en nuestras creencias, en nuestras congregaciones, también hay gente así, que va a la iglesia, son modestos y luego hacen lo que les da la gana. Por eso digo que eso, ¿no? Que yo es que lo único que tengo yo contra los cristianos es que contra los católicos, sí, contra los de la iglesia católica, Sí. porque también son cristianos. O sea, ellos dicen que creen en Cristo, ellos se creen cristianos, los cristianos pues, seríamos todos, ¿no? Se Lo que creen en pasa, Dios. Claro. es que ellos, pues, no sé, tienen cosas que en la Biblia no está y como tal, y como son cosas que sí que son fundamentales para la salvación, sí que son doctrinas fundamentales, Ahí va yo, David, ahí pues, va yo. pues es que no lo sé. Tampoco me he puesto a investigar con ellos, pero yo solo puedo decir que están muy confundidos, que leen este versículo mismo, con el que acabo de empezar, el Mateo 16-18, ellos ahí están leyendo de que Cristo le dice a Pedro que en él va a edificar la iglesia. Y de ahí no salen. No sé si es que lo otro que he leído yo no lo tienen ellos, o no sé lo que entenderán con Isaías 28-16, el Salmo 118-22, lo que he leído de Hechos. No sé si es que no lo han leído, no sé lo que entenderán ahí, pero ahí justamente está diciendo quién es la roca. Pero ellos han quedado en que Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser la roca y de ahí sacan al Papa. Pues lo siento mucho. Eso para mí es antibíblico, es anticristiano y ya no puedo yo llamarlos, por decirlo de alguna manera, hermanos, ¿no? Ya, luego, si dicen y hacen, eso pues como los fariseos, que Bueno, también, claro, sí. no sé, eso ahí no me voy a meter. Solo en las creencias que tienen y sobre todo si son fundamentales para lo que es en el Evangelio, ¿no? Si son cosas pequeñas, no sé, hay gente que cree en el rapto, otra que no, pero eso no va a quitar que el que crea o no crea no cambia, Entonces, ¿no? cada uno. Pero lo que ellos sí que tienen, pues son muchas cosas que tienen sus estatuas, ahí pone que idolatrar, que ir a una estatua es idolatrar. Entonces,
Eso sí que va en contra del Evangelio y en contra de la palabra de Dios. Pero no sé, no quiero hablar más de esta gente. Bueno, sí, cambia a lo Vamos a profundizar en lo que es eso, la iglesia universal, ¿no? sí. O sea, que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Dice él, la iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza. Y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Que con esto se refiere a gente, a creyentes de verdad, no a alguien que diga yo soy cristiano y ya, ¿no? Pero eso, a creyentes de verdad que han nacido de nuevo, pero ya puede ser de cualquier congregación. O sea, no solo somos la iglesia o el cuerpo los que venimos a camino. O sea, todas las congregaciones y de la gente que sea cristiana en todo el mundo, blancos, negros, altos, bajos, de cualquier sitio del mundo, si ha abrazado el Evangelio, si ha abrazado a Jesucristo, si su vida ahora depende de Cristo, ese pertenece a la iglesia de Jesús. A ese tú puedes llamarlo hermano, porque es lo que es la iglesia universal, ¿vale? Como he dicho antes, la iglesia local, pues somos los que estamos aquí, los que nos congregamos en un mismo sitio, somos todos hermanos, somos también la iglesia, pero esta vez local, ¿no? Es como, por decir algo, un subconjunto de la universal. Así que cualquiera que diga que es cristiano y que tú veas que es cristiano, pues sus frutos los conoceréis, ¿no? Ese pertenece a la iglesia de Cristo, ¿vale? A los católicos no. Los testigos de Jehová no. Porque los testigos de Jehová tampoco creen, ¿no? Me parece que no creen, no sé de lo que no creen, pero me parece que no creen en Jesucristo. O tienen sus cosas raras también. Pero todos los demás sí. ¿Vale? Pues no creen porque que te lo diga yo, lo que no creen. No creen porque si su familia se está muriendo y le tienen que dar sangre, no se la dan. Porque me ha pasado en mi familia. Y prefieren que se muera antes de hacer una transfusión. Pues a esos tampoco no pertenecen a la Iglesia Universal. En 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, pues ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Así que el versículo está comparando lo que es la iglesia con un cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros un miembro. En esto, pues Cristo es la cabeza. Y el cuerpo, pues lo que he dicho, somos todos los creyentes que creemos en él. ¿Vale? Cada uno, o sea, el conjunto. Porque eso también, lo que decía al principio es que muchas veces decimos vamos a la iglesia y nos referimos a la iglesia como si fuera el local, ¿no? O el templo, o como nos guste llamarlo. Lo llamamos iglesia, y eso no es. Pero muchas veces también decimos que yo soy la iglesia. Creo que también lo decimos mal. Porque iglesia somos todos y cada uno somos un miembro de la iglesia. ¿Vale? El conjunto, todos los que estamos aquí, formamos iglesia y cada uno de nosotros es un miembro de esa iglesia. Y la analogía que salía en este versículo pues es lo mismo, ¿no? Cristo es nuestra cabeza, esto es el cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo. Tú puedes ser el brazo izquierdo, el otro es el brazo derecho, por decirlo de alguna manera, para que lo entendan. Bueno, lo entendáis, ¿no? Cada uno es un miembro y el conjunto hacemos el cuerpo o hacemos la iglesia. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Vale.
Y todo eso, ¿no? Viendo lo que es la Iglesia Universal. Y en Romanos 12, del 4 al 8, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros de los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslo. Si el de profecía, uses el de en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberación. El que dirige con diligencia. Y el que muestra misericordia con alegría. Pues volvemos, ¿no? Digo, Dios nos ha dado, o ha dado a cada miembro de la Iglesia diferentes dones. Y un don, la palabra don significa regalo. ¿Y para qué nos da este regalo? Pues para que lo usemos para glorificarlo a Él, y para que lo usemos para con los demás, ¿no? Y esto del don espiritual también lo podemos encontrar en Romanos 12, Efesios 4, 11 y 1 Corintios 12. Ahí en esos sitios habla de los dones. Habla de servir, de enseñar, de dar, de tener fe, de evangelizar, de la sabiduría, pastorear, nuestra misericordia, presidir. Que muchos dones, hay algunos que son comunes, que los tenemos todos, porque fe tenemos que tener todos, ¿no? Pero igual el evangelizar de cierta manera también, pero igual a uno se le da mejor que a otros, ¿no? Tienen más ese don para hacerlo. El pastorear, no todo el mundo puede ser pastor, ¿no? Y no es porque tú quieras. Mucha gente quiere ser pastor, si no tiene el don, puede estudiar, puede hacer lo que quiera, pero creo que al final no tiene futuro, ¿no? Si es algo que lo haces por tu cuenta. Pero lo mismo que hay gente que tiene, pues eso, el don de pastorear, hay gente que tiene el don de enseñar, otras de administrar y así. Y eso lo que hace es que la Iglesia de Cristo funcione, ¿no? Como funciona el cuerpo. Nosotros tenemos las manos que nos sirve para coger cosas, la boca para hablar, los pies para andar, ¿no? Pues en la Iglesia igual tenemos cada uno tenemos un don que nos ha dado. Y bueno, si sabéis cuál tenéis vosotros, pues gloria a Dios, ¿no? Y si no, pues es fácil, pues se lo podéis pedir al Señor orando, ¿no? Podéis servir en la iglesia, buscando ahí donde se encontréis más cómodo, preguntando a gente de confianza qué es la habilidad que ven en ti, hablando con el pastor. Pero es bueno que conozcamos cuál es nuestro don y poder ejercerlo, ¿no? Sobre todo en la iglesia local. Pero a nivel como iglesia universal, pues lo mismo, porque estamos para servirnos los unos a los otros. Así que tarea, ir apuntando, buscar cuál es mi don. ¿Alguien ya sabe cuál es su don? Si está hecho para pastorear, si Damos el don. Si lo suyo es, no sé, evangelizar, exhortar, enseñar, igual tiene el don de ser generoso y, ¿no? El don de dar. Y está, pues, no sé, dando siempre. O el don de servir. Como Cata.
El don de servir y que yo creo que todos los dones son para servir. Todos, el que sea. O sea, tú cuando pastoreas, estás sirviendo. Y cuando estás dando, pues haces un servicio. Porque si tú tienes el don de dar, es un don. Y te lo ha tenido que dar Dios. Pues también tienes que tener los medios. Porque yo no puedo decir, yo tengo el don de dar y tenerlo justo para comer. No sería muy lógico, ¿no? Porque entonces yo no podría ejercer mi don. Y no creo que Dios, a través del Espíritu Santo, me dé a mí un don que yo no lo pueda usar. Así que si te da el don de dar, pues también tienes los medios para poder hacerlo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Servir. ¿A quién sirves? Al Señor. Porque tampoco si estás sirviendo en la alabanza, estás sirviendo abriendo la puerta a la gente cuando entra o cuando sale, o estás sirviendo limpiando el baño, no estás sirviéndole al pastor ni a la gente, estás sirviéndole a Dios. Hagan lo que hagan, ¿no? O sea que todo don yo creo que está hecho para servir. Pero lo he dicho, ¿alguien ya sabe cuál es su don? O en lo que se ve más, ¿en qué puede ayudar aunque esto lo dejaría para la semana que viene, pero ¿en qué puede ayudar en la iglesia? ¿Cómo puede servir? ¿No? Tenemos que orar por ello, ¿no? Yo sí, yo en alabanza. ¿Tú? ¿En qué? En la alabanza. En la alabanza. Mira, yo el Señor va a pulir mi voz. Vale. Y yo voy a cantar. Entonces, ¿Ada? No, que yo iba a decir que los dones, yo como yo estaba en serio, no sabía que estábamos bromeando. Los dones son para edificar la iglesia y, por ejemplo, cantar no es un don porque Shakira canta. Y toda esa gente que hay por ahí cantar es un talento que también ha sido de Dios y alguna gente la usa mal, pero los dones son para edificar la iglesia, como enseñar, el don de la misericordia, que es el que más falta, el don de ministrar. Entonces, esos son los dones y está muy buena la pregunta. Sí, pero supongo que sí, que el cantar puede ser un talento, pero yo creo que por mucho que tú sepas cantar, si tú no tienes, por decirlo, yo no voy a decir, aunque tampoco lo sé, no voy a poner que sea un don, ¿no? Pero yo lo digo por el sentido de que tú puedes cantar muy bien, pero si tú no tienes ese sentir de la adoración, tus canciones van a ser eso, canciones de un cantante. No vas a transmitir, porque las canciones al fin y al cabo, que no son canciones, que son los himnos o lo que se canta, yo creo que sigue siendo el evangelio, porque no puedes cantar canciones con la letra que quieras. O sea, normalmente la alabanza tiene que ser bíblica, ¿no? Y yo creo que tú no podrías transmitir lo mismo que enseñar. O sea, profesores hay. Sí, es una profesión. O sea, profesor de matemáticas, pues igual que no sé cómo verlo, pero yo lo decía en ese sentido, en el que tú puedes cantar muy bien, pero como adorador, pues igual no se te da tan bien, ¿no? No sé si me entiendes, Ada. ¿No me entiende o no me ha escuchado? No está. Nada. Pero sí que, por ejemplo, es lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama este? El Sebastián Romero, ¿cómo se llama este? El Adrián Romero. Pues es un cantante que al principio dicen, bueno, que era cristiano y tal, pero luego han desvelado como que de cristiano no tiene nada porque nunca
habla de Cristo, nunca pronuncia a Cristo, nunca pronuncia a Dios, parece canciones de amor, Claro. de un matrimonio, ¿no? O de una relación, y ha tenido varias críticas en ese sentido. Y canta bien, pero claro, no es un adorador hacia Dios, Claro. en ese sentido, ¿no? Lo que hablas. Sí, creo que sí. Entonces, si él hubiese tenido el don, yo creo que él no se hubiese desviado de su trayectoria y la gente pues seguiría. Porque hay mucha gente que dice que con sus primeras canciones las ministraba, ¿no? Hoy en día no ministra a Sí. nadie. Pues yo me refiero a eso en el don, porque sí, cantar bien, pero yo no sé si tú lo pusieras en una alabanza a alabar a Dios, pues transmitiría lo mismo que transmite ahora, por ejemplo, Bad Bunny ahora mismo igual canta bien, yo no sé si canta bien o no, pero lo sé que mucha gente, ¿no? Pues tú ahora lo pones en una alabanza y yo no sé si va a transmitir lo mismo a la gente que hay ahí, ¿no? Pero no lo sé, es Sí, yo pienso que Dios a lo que yo me mira refiero. más la transmisión espiritual, que se le hagan una alabanza, ¿no? Claro. A que se cante bonito y que 1000 vatios de sonido y 8 guitarras y 3 pianos, y eso no mira a Dios, sino la adoración de corazón a corazón. Bueno, sí, eso era, cuando yo he dicho la alabanza era a lo que me refería. Pero bueno, con cualquier don también me refiero a eso, por lo mismo, porque hay profesores, en la escuela hay un montón, pero no creo que todos los que hay ahí sea porque tengan un don, son porque se lo han estudiado y es su profesión. Pero son profesores que pueden transmitir el evangelio, pues no lo sé. Pueden contarlo, pero no lo sé. ¿No? Ay, perdón, David, ¿cómo era lo que decía Alberto? ¿No me escuchó? Es que ya hablo un montón, yo no sé si no estaba escuchado, pero te he contestado. Nosotros tenemos una avería que Abel le avisó a David y entonces salimos. Y no, bueno, sigue, da igual. No, que te decía, para hacerlo corto, que yo cuando he dicho el don de la alabanza, no es por el cantar, porque sí que hay gente que canta y es un talento, pero no creo que sea lo mismo que adorar, ¿no? Porque la alabanza tiene que ser bíblica, tiene que transmitir el evangelio y no creo que cualquier cantante, por muy bien que cante, sea capaz de transmitir algo así. Por eso ponía yo el ejemplo de alabanza cuando he dicho lo de los dones. Pero llevándolo también a que también hay maestros, y hay maestros en todas las escuelas. Que eso quiere decir que el ser maestro tampoco sea un don. Bueno, no, porque aquí pone que es enseñar, ¿no? Entonces. Sí, pero enseñar la Biblia no es lo mismo que ser maestro. Pues porque lo mismo, claro. Ser maestro te enseña el arte de, se llama... Pues a eso me refiero, que cantar una canción en un escenario no es lo mismo que una alabanza donde estás adorando y alabando a Dios. Sí, pero escucha, un maestro, pedagogía, se aprende. Pero un maestro enseñado por el Espíritu Santo no es lo mismo que uno que va a una universidad a aprender. Y eso se veía mucho en los tiempos de antes. Pero sí. Pastores que escriben, por ejemplo, Spurgeon. ¿Quién enseñó Spurgeon? ¿A qué escuela? Vale. Entonces, pero estamos en las mismas. ¿Cuántos cantantes que hay ahí se van a no sé cómo se llama, donde enseñan a cantar? ¿Cómo se llama eso? Un conservatorio de eso. Sí, ¿Y cuántos nacen ya con el don de saber cantar? Por eso que en sí, esa analogía. Son talentos. Pero ¿en qué lo diferencias con el talento de un maestro? Bueno, seguimos luego, porque si no. A ver, claro, decirlo sin argumento tampoco tiene. No sé. Por ejemplo, yo lo de tallar y eso, pues es un talento, pues porque no es un don, ¿no? Claro. Sobre todo porque los dones edifican la iglesia. Y si tú en una iglesia solamente, por ejemplo, la alabanza, que está muy bien, somos llamados todos, pero los dones son
diversidades. O sea, hay maestros, hay que tienen misericordia, hay otros que presiden, que no tengo ahora la Biblia. Entonces son Sí. diversos. La he Que dicho también lo da el antes. Señor. No, que digo que los había dicho, es que el de la alabanza no salía, pero lo que Sí, estás diciendo no lo lo sabía. pone en la Biblia, porque en realidad todos No. somos adoradores, porque Dios busca adoradores. Algunos tienen la voz más dulce, otros no, pero todos somos adoradores. Pero ya para la diversidad de la iglesia, para engrandecer la iglesia, Dios da dones. Porque los dones son para ser usados en la iglesia. Y la alabanza es un deber de todos. Bien. ¿Ya? Como iba diciendo, que siguiendo con la analogía de cada miembro en el cuerpo, tiene una capacidad que le permite realizar cierta función. Dios nos ha dado a nosotros capacidades que se les llama dones, que nos permiten a nosotros realizar determinadas funciones, y de acuerdo a esa capacidad que tenemos debemos usarla. Lo dicho, ¿sabes cuáles son tus dones? Si la respuesta es que sí. Entonces, pero también porque también dice, no sé en qué parte, pero también dice que dio dones y talentos, ¿no? Como dice Ada que el cantar es un talento, pues también, ¿no? Sí. Si es que yo en un principio, no sé, porque no había dicho nada de... O sea, no lo había puesto... La Biblia no dice que Dios da talentos. Hay una parábola, que es una ilustración de talentos que todos tenemos, habilidades. Los talentos son habilidades. Por ejemplo, hay personas que tienen habilidad para comunicarse. Y eso es usado en la iglesia, pero también hay gente que lo usa en el mundo ¿no? Normal. Pero ya el talento, lo del Espíritu Santo, son para que la iglesia crezca. Yo no tengo el texto ahora mismo aquí, pero la clase de David tiene su clase planificada. Pero la Biblia no habla de los talentos, una ilustración de lo que Dios te da, aún tus habilidades que Dios te da, ¿qué tú estás haciendo con ellas? Si se te da bien limpiar, se te da bien organizar, todas esas cosas, esas habilidades, esos talentos, también te lo ha dado el Señor. Y también son usados en la iglesia, pero los dones espirituales es para el crecimiento de la iglesia y para edificarnos uno a otro. O sea, el que enseña, yo conocí una mujer que tenía el don de misericordia y era impresionante. Esa mujer en esa iglesia que nosotros estábamos, ella era la que llevaba ese don, de que a nadie le faltaba nada porque ella estaba ahí siempre. Entonces, los dones espirituales para el mantenimiento de la iglesia que decía David local. Vale. Yo voy a leer lo que leí antes, ¿no? Por ejemplo, algunos de los dones mencionados allí son servir, enseñar, exhortar, dar, fe, evangelizar, sabiduría, pastorear, mostrar misericordia y presidir o administrar. No había dicho más. Luego lo que estaba hablando era de servir en la iglesia. Porque administrar, porque, tú acabas de decir que administrar es un don, ¿no? Pero espera un momento. Que yo había dicho esos dones, luego tú, Cata, me había dicho de... ¿Qué habías dicho? Lo de servir en la iglesia. Porque es que muchas veces las alabanzas nos administran, como dices tú. Sí, pero la palabra de Dios a través de una canción cantada, una alabanza, es administrar a una persona. A mí me administra la alabanza. La alabanza me administra. Pero que está con la palabra. Y todavía si es de la palabra de Dios aún más. Entonces yo por eso le llamé boom, porque para mí es administradora. La palabra administra. Pero que yo no... Pero no, era la de administrar era en el sentido de presidir. Y que, bueno, que ya está. Que yo lo había dicho en otro sentido y ya. Era porque tú habías dicho lo de servir a la iglesia y te he dicho que todo lo que hacíamos, tanto dones y todo lo que se hacía en la iglesia era servirle a Dios. Y he puesto de ejemplo eso, el limpiar, el no sé qué, y puse pues lo mismo que pastorear, que el de la alabanza, que está para allá. Todo eso al final lo que estamos sirviendo a Dios. Eso es lo que había dicho. Vale. Pero bueno,
que no pasa nada. Aparte que aquí estamos para aprender. Si yo entendía que era un don, pues también tengo que aprender que si no entra, pues que yo no lo sé todo. Que no, que yo me puedo equivocar. Que yo no te he corregido, sino que No. tenemos que tener claro. Y luego otro día a Catalina le decimos lo que es administrar. Sí. Que no es que la alabanza me administró. Esas son cosas muy modernas que no es, cuando dice eso no es eso, pero bueno. Si no, ya le he dicho que es el sentido de presidir. No en el sentido que ella lo dice, que yo la entendió, pero no es el... Lo de administrar está entre corchetes, o sea, está presidir y para que se entienda administrar, así, con unos paréntesis. Ya me perdí. Y ya que... De todas maneras, como decía, Cata, tú no tienes ni el don ni el talento de irte a la alabanza, porque si no te hubiese afinado Samu, de verdad. ¿Eh? Ya. Ay, Dios mío, este hombre. Pues eso es lo que iba a decir, que si sabéis los dones, bien, si no, preguntarlo, orar, preguntar al pastor, a alguien que os conozca, a algún hermano cercano, no que conozca del trabajo de la cafetería, no sé, igual, sino que a un hermano cercano, preguntarle qué es lo que ven vosotros, al pastor, que seguro que es el más indicado, y sobre todo orar que Dios os lo muestre. Oye, no sabemos que igual en el cielo Catalina está cantando sí, con los ángeles. Ahí. Y está ahí adorando, claro, porque... Además ella... Si eso está en su corazón, pues igual Dios la tiene reservada para cuando esté allá. Y ahí... Pero sí eso no sabemos, eso no sabemos. Porque como para la vida eterna, el tema... O sea que... en la iglesia podemos cantar todos. O sea... Yo animo a que... Yo no lo hago, pero porque mi voz me resuena en los oídos y no... Pero se puede cantar todo. Además que es más bonito cuando la gente que está ahí alza su voz. Yo creo que nadie mira al de al lado a ver si canta mal, porque entonces ese no sé. Yo creo que si tú estás cantando acompañando a la alabanza, si el de al lado te mira, igual ese no es su sitio, ¿no? Entonces es lo que tienes que pensar. Si el de al lado te señala porque no estás cantando bien, decirle que igual se ha equivocado de sitio y que ese no es el sentir de Dios, sino que todos estemos alabando. Pero que como ha dicho antes, es verdad, que todos estamos llamados a eso. A alabarle al Señor, ¿no? Con cánticos y alabanza. David. Dime. Pero es que el Señor no mira si cantas mal o cantas bien. Claro, es lo que... Porque aunque cantes mal, Él no te va a criticar. Es lo que acabo de decir. Por eso, si alguien te dice algo así, dentro de la mal llamada, como llaman, dentro del templo. Porque si estoy intentando definir lo que es la iglesia, si llamas lo que es la iglesia, me estoy contradiciendo. Entonces, dentro del templo, si alguien te mira mal porque no le gusta cómo canta, pues no tiene por qué, porque yo le canto a mi yo. A eso, y él está orgulloso de que le cante. Claro que sí. Por cantemos mal o cantemos bien. Vale, bien. Vale. Bueno. Como ya se ha dicho, ¿no? Que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo y la cabeza de la iglesia es Cristo. Dice Efesios 4:15, dice, más bien al hablar la verdad en amor, creemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y este versículo lo que nos está diciendo es que debemos ser, o que debemos imitar es a Cristo, ¿no?
Esa es nuestra medida de comparación. No compararnos con otro que cante mejor o peor. No compararnos con otra persona, no compararnos con el pastor, no compararnos con nadie, sino que si tenemos que medir, nos tenemos que medir es con Cristo, ¿no? Es al final es la cabeza, es a quien tenemos que seguir y eso. El que tiene que jugar nuestros corazones. ¿A qué? ¿Cómo? No te he escuchado. Y el que tiene que juzgar nuestros corazones. Perfecto, eso mismo. ¿Vale? Dice cada miembro, cada uno de nosotros tenemos nuestra función, ¿no? Pero que lo coordina todo. Es en un cuerpo el que lo coordina todo es el cerebro, ¿no? El cerebro que le dice a la mano que se abra o que se cierre. Y el que nos hace hablar o nos hace callar, todo lo coordina el cerebro. Pues la iglesia, nosotros lo mismo, ¿no? Todo está ordenado por Cristo. Para nosotros todo tiene que pasar y depender de Cristo. ¿Qué me he perdido? Vale, pues eso. Que en la iglesia, si todo depende de Cristo, la autoridad en la iglesia es Cristo. Y como hemos dicho, la iglesia no tiene local ni soy yo. Porque somos nosotros, ¿no? Es en el conjunto. Vale. ¿Para qué ahora lo que estamos diciendo? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿O para qué existe? Bueno, pues en Efesios 1:12 dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué está hecha? ¿Para qué existe la iglesia? Pues para eso, para alabar, para ser la alabanza de su gloria, para que llevemos el evangelio de salvación. Y no solo eso, no solo sea el llevar el evangelio, sino también que nuestra vida tiene que ser un reflejo, ¿no? de lo que estamos contando. O sea, lo que decía hasta el principio, de que lo que tú hables, pues tienes que ser coherente con tu vida. No decir una cosa, por el otro lado, lo que decía Paco. Pues eso. Que debemos reflejarlo en nuestra vida. Que aparte que lo que dice la palabra, que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores, ¿no? Y para eso sirve, para eso somos iglesia. Para alabar a Dios, para reflejar su gloria, para llevar el evangelio y para vivir de manera que la gente, la que no es cristiana, nos vea, que sepa que nosotros somos miembros de la iglesia cada vez que nos ve. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendéis? Vale, sigo. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: acercándose a Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que como iglesia, ¿qué misión tenemos? Pues aquí vemos 3 mandatos, ¿no? Primero es ir y hacer discípulos, están en el verso 19. Y el otro, bautizar, que el bautizar es como, bueno, ya de bautizar ya hablaremos, pero así, eso es lo que, cuando decimos al mundo que somos miembros de la iglesia, ¿no? Y el tercer mandato que ponen es que debemos enseñar. Así que
¿qué significa ser discípulo? ¿Qué significa ser iglesia? Significa, pues eso, que tenemos que evangelizar, compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, compartir o decir, hacer ver a la gente que está en pecado, que ese es el pecado que le separa de Dios y que la separación de Dios trae consigo condenación, ¿no? Porque si no hacemos eso, o sea, si vamos contando el Evangelio sin decir las consecuencias o decir en el estado que están, tampoco tiene mucho sentido. Bueno, no creo que nos crean, ¿no? O que entiendan ellos que están mal. Lo que digo, consigo la condenación de muerte eterna. Pero ahí está el regalo de Dios, ¿no? El regalo de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo puede darle vida eterna y reconciliarse con Dios. Además, también dice que tenemos que bautizar, es decir, formar parte de una comunidad y por último enseñar. Y enseñar hace referencia al discipulado, o sea, lo que estamos haciendo ahora, las clases que tenemos los miércoles o cualquier otro curso que vayamos a empezar o que se vaya a hacer, ¿no? Eso es para la misión de la iglesia. Ya para ir acabando, después de decir, bueno, he dado un motivo bastante sólido como para estar en una iglesia, ¿no? O para pertenecer a una iglesia. Pero quiero decir que con esta, ahora que ya sé que yo soy la iglesia, que soy parte de la iglesia, eso quiere decir que yo puedo dejar de congregarme y siempre que siga leyendo la Biblia o leyendo vídeos por YouTube o programas cristianos y todas esas cosas, lea libros que son cristianos, ¿puedo dejarlo? Pues, ¿tú qué piensas? Pues, ¿alguien piensa que puede prescindir de congregarse? Como ya es iglesia. Pues no porque la palabra dice no dejen de congregarse. Entonces eso es como un mandato también, ¿no? Entre comillas. No dejen de congregarse, como diciendo, estar siempre en el ambiente entre hermanos, edificando los unos a los otros y todo eso. Porque si vas como por tu cuenta, te puedes extraviar por una senda o por un camino que al final te vas por donde no es. Pero... O interpretar las cosas a tu manera y no ser así. Y ya cuando estás entre más gente, pues te pueden enseñar las dudas o esto. Pero la palabra dice que no hay que dejar de congregarse, o sea que en el sentido que dices tú, pues no se puede. Ya. Pero ahora estamos en una época en la que nosotros, por ejemplo, ponemos el Zoom, ponemos no sé qué. Pues yo digo, bueno, yo tengo el culto online, no necesito ir a un local si la iglesia soy yo. Yo tengo mi comunión personal, yo hablo todos los días con Dios, yo leo la Biblia. ¿No ha cambiado algo que haya eso, el culto online? Porque no es lo mismo ver un vídeo que decir, bueno, pues yo ahora yo no me pierdo nada del pastor Abel. Yo todos los domingos ahí estoy con mi Zoom, ¿no? Y es que yo soy iglesia. La iglesia soy yo, no tengo que ir a... Hay bastante gente que piensa así también. No, pero, claro, ahí está lo que hemos... Sí, habla, Paula. Yo quería preguntar, o sea, la palabra que uno dice, bueno, yo muchas veces la he dicho, que no, por ejemplo, yo soy la iglesia, está mal dicha entonces, ¿no? Porque... sí. A ver, decir que allí donde vamos todos los domingos es la iglesia está mal dicho, porque no es la iglesia. Decir yo soy la iglesia, en parte también está mal dicho, porque la iglesia no soy yo soy un miembro de la iglesia y la iglesia somos todos nosotros.
el conjunto de creyentes en todo el mundo, la universal, ¿vale? De gente que ha creído de verdad, o sea, de todos los creyentes, todos que sean verdaderos cristianos, ese conjunto es la iglesia. Somos Pues templo, claro, somos eso está bien templo del saberlo, porque así Espíritu yo no Santo. lo digo mal. O sea, que está bien saberlo cuando Sí. se dice algo mal, ¿no? Para uno corregir. Sí. Somos templo y morada del Espíritu Santo, lo que dice la Biblia. Claro. Sí. Y si una persona deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice Hebreo 11, 28, creo que es. El problema es que no puede desarrollar sus dones, porque los dones los desarrollamos en la iglesia. El de discernimiento, el de conocimiento, el que te dio, el que te tocó. Entonces, el peligro de la tecnología es ese, que entonces este cristiano no va a crecer, no se va a plantar, no va a crecer, porque no va a desarrollar los dones. O sea, él va a recibir, pero no va a dar. Entonces, no crece. En cierta palabra, somos la iglesia del Señor, pero en conjunto, no individual. Eso es lo que yo individual no soy iglesia. Todos somos iglesia. Pero sí, yo soy templo del Espíritu Santo del Señor. Sí. Joder, justo lo que he dicho yo, que yo no puedo decir yo soy iglesia. O sea, yo soy miembro de la iglesia y la iglesia somos todos los cristianos, todos los creyentes genuinos. ¿Vale? El conjunto es iglesia y cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Y sí, y somos templo de Dios, porque es lo que dice la Biblia. Pero eso, que yo creo que decir me voy a la iglesia está mal dicho, y decir yo no voy a la iglesia porque la iglesia soy yo, también está mal dicho. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Me voy a la congregación? Sí, puede decir me voy al local que tengo culto a la congregación, pero claro, es como estamos hablando, es que a la casa de Dios. A la iglesia somos nosotros, las personas, el conjunto que pertenece Vale. Me voy a, pues eso, donde quiera. Decir iglesia tampoco que, bueno, o sea, está mal. Pero igual, yo lo digo muchas veces, aún sabiéndolo, es una costumbre que igual... Yo también lo digo, pero... Yo soy de una iglesia cristiana. Sí. ¿No? ¿O sí. no? Sí, yo creo que... Eso sí se puede decir, porque pertenecemos a una iglesia cristiana. Para identificar el local de una tienda, de un supermercado, pues se tiene que registrar con el nombre de iglesia. Es una iglesia evangélica, católica, lo que sea, pero tiene que registrarse así ante la ley, ¿no? Pero la iglesia en sí es el conjunto de personas que se reúnen para adorar al Señor. Puede ser que te reúna en una tienda, puede ser que te reúna en un salón de un hotel, en un salón de un colegio. Son iglesias porque estamos reunidos para adorar al Señor. O sea, son cuatro paredes que no quitan ni una cosa ni la otra. Lo que hace iglesia es que tú te reúnas para adorar al Señor. Pero ese es el tema de la semana que viene y es la iglesia local. Hoy te estamos fastidiando el tema de la semana que viene. No, pero me refiero a que sí que... Como yo estoy diciendo que somos el conjunto de todos los cristianos, porque estamos hablando de lo que es la Iglesia Universal. Sí, a nivel universal somos todos los cristianos. A nivel local somos los que, lo que he dicho al principio, ¿no? Los que nos reunimos, los de la misma zona, la misma población, la misma comarca, y nos reunimos en un mismo sitio. Somos iglesia también, la iglesia local. Y los cristianos del mundo, que una de las cosas, por eso te decía Laura, para acabar, era lo de si me congregaba o no. Eso está mal, la palabra te dice que no dejes de congregarte, ¿no?
Lo que sí que hemos visto como de una forma más gráfica o más real lo que es la Iglesia Universal, en la que yo ahora mismo puedo ver o escuchar o compartir con gente de todo el mundo, ¿no? Yo puedo eso, pues ver vídeos de pastores de República Dominicana, como de China, como hablar con un cristiano que esté en, no sé, en Vietnam o donde esté, ¿vale? Y es ahí donde vemos cómo se ha acercado más lo que es la Iglesia Universal. Entonces, esto sí que va bien, el tenerte, el poder ver vídeos, el poder ver prédicas online y todo lo que tú quieras, pero ¿para qué? Para darte cuenta de cuán grande es la Iglesia de Cristo, ¿no? No, nunca sustituyendo lo que es la iglesia local, lo que es tu congregación o lo que es tu comunidad en donde tú vives, ¿no? Pues como dice el pastor, puede ser un local, como si ahora nos reunimos 5 en una casa o en un parque y a hablar y adorar al Señor. Pues eso es iglesia, y cada uno de nosotros es un miembro de esa iglesia, con una función, con una habilidad y con un don diferente. La iglesia además tiene una característica y es que los miembros que se reúnen son con un mismo fin, con una misma creencia, un mismo propósito. O sea, no se reúnen varias personas con diferentes puntos de vista, porque si no sería una discusión. La iglesia tiene esa finalidad. Es un credo que se reúne con ese propósito, todos con una misma idea. Claro, si no, a veces estaría ahí peleándote todo el rato, ¿no? Si tú quieres tirar para allá y el otro para allí, no tendría mucho sentido. Bueno, aquí era lo que es la iglesia de Jesús, la que él instruyó, la que él formó, la roca por la que se iba a construir. Sabemos ya, ha quedado bien claro que no es Pedro, sino que es él, es su palabra, es su evangelio. Hemos distinguido, sabemos ya identificar lo que es un local, lo que es la iglesia y lo que es el miembro de la iglesia. ¿Alguien tiene algo que preguntar o alguna duda o yo qué sé, cualquier cosa? ¿Nos ha quedado todo bien claro? ¿Sí? Pues nada, pues ya hasta aquí ya hemos acabado. Ahora sí, Alberto, ¿quieres tú despedirnos o antes? ¿Ya se te acaba la olla, no? Sí, ya estaba haciendo una verdura y como hacía tanto ruido, digo, ya la he quitado ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta hora, en la que estamos aquí reunidos todos los hermanos en la armonía, juntos, aprendiendo más, Señor, edificándonos más a través de estos estudios que está dando el hermano David y donde nos hace participar con preguntas para resolver dudas y todo el tema que se da. Te damos gracias, Padre, por poner ese conocimiento, esa sabiduría, para que todos podamos ser edificados en estos estudios y que todos podamos llegar a ese nivel que tú quieres al varón perfecto, que es Jesucristo.
Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos acompañes, nos des tranquilidad en esta noche para que mañana podamos salir reforzados y descansados para seguir adorándote y alabándote en espíritu y en verdad. Te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. Por las mínimas cosas como el sol, el aire, que es nuestro hálito de vida, Señor. Te damos gracias por todo, por el pan, por el agua, por la ropa, por el techo. Y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Estamos agradecidos, Padre, y no sabemos cómo te podemos pagar, sino sirviéndote el resto de nuestras vidas. Por eso te damos gracias por todo, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Vale, mañana recordad que hay vigilia. Yo iré con hambre. No, hombre, no. No lleven nada, queda viva con hambre. Ay, que mañana es viernes. Ayune. Epa, Ay, ya lo siento si que interrumpí a Catalina. Lo que pasa es que con eso de la música, muchos jóvenes que llevan vida desordenada, porque cantan bien, piensan que tienen el don de cantar. Y es que esos dones son para edificar la iglesia y ni siquiera ellos mismos, muchos que he conocido, ni siquiera ellos mismos están espiritualmente bien. No solamente aquí, sino en otros lugares, ¿no? Entonces, gracias a Dios que es un talento, que sí, que nos ayuda. En los tiempos antiguos no había grupo de alabanza. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, se cantaba con un libro y Abel sabrá también, y era igual de hermoso. O sea, luego se ha hecho muy moderno y depende de la administración de la iglesia. Se ha hecho grupo adoradores, pero en los tiempos antiguos se cantaba de un libro. Tú ibas a la iglesia con un libro y con la Biblia y cantábamos al unísono. Eso, entonces, eso se sigue haciendo. Hay iglesias que lo siguen haciendo. Por ejemplo, la de MacArthur la hace así, tiene los himnarios ahí. Pero es que yo me refiero. Es que yo cuando hablo de alabanza, yo nunca miro. Quizás mi problema, mi fallo también debe ser ese. Que yo no estoy viendo a un cantante ahí ni a un grupo de música. Sí que ahora. Quizá como se han metido tanto instrumento, igual sí que parece eso, ¿no? O el que se pone ahí muchas veces se cree que es como un salto a la fama. Y está ahí como cantante, como músico. Pero yo es que mi concepto igual es más romántico, o yo qué sé, pero yo no estoy viendo ahí un grupo de música ni a cantantes, sino que alguien que tiene el don de yo creo que en parte lo que decía Cata la entiendo, ¿no? Que tiene el don de impartir el evangelio cantando. Porque sí, porque si tú, por lo que he dicho también, que las canciones tienen que ser bíblicas y para mí, también lo he dicho muchas veces, que es tan importante como la predicación del pastor, porque tiene que ser bíblicos, no puedes cantar canciones que queden bonitas o canciones que suenen bien o que emocionen, sino que lo que sale de ahí tiene que ser bíblico y te tiene que transmitir el evangelio. Yo lo estaba viendo desde ahí, te digo, igual es una visión más poética o más romántica y no lo veo tanto como sí que es verdad que hay mucho y se puede ver en muchas congregaciones que los que están ahí están pendientes de que si cantan muy bien, que si tocan, pero solo para que los vean, no para transmitir o no porque sientan el adorar, ¿no? Gente sí. que está cantando canciones, que canta eso, una alabanza, que está adorando a Dios y la canta como si cantara, yo qué sé, una bachata para no sé quién, con ese mismo sentido, con esa misma alegría. Y yo creo Y que algunos cobran. otros Eso cobran, también, claro, otros van y, lo tienen como un negocio. claro, hay gente que dice, antes de la predicación, he invitado a la alabanza de tal sitio, pero no por lo bien que adoran, sino por lo bien que tocan. Claro. Y tiene algo de importancia, porque en el Monte de los Olivos Jesús cantó. Y en Sofonía 3:17 que decía Abel, dice que el Señor canta sobre nosotros. O sea,
A veces yo por la madrugada despierto y digo, me encantaría ver qué me canta el Señor, porque el Señor canta sobre nuestra vida. O sea, es importante. Sí. Las canciones son importantes, pero, y nos llenan, como decía Catalina, pero para el Señor en su economía, a la iglesia le viene gente así, que, como dice David, que te toca la guitarra, lo que sea, pero en realidad los dones mayores bueno, para la tarea que David dejó, hay 3 listas de dones en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si tú quieres saber cuál es tu don, solamente tienes que leer esas 3 listas de dones. Quien habla de los dones espirituales es Pablo. Y la primera lista la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 6 hasta el verso 8. La segunda lista de los dones la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Espera, pastor, no corra tanto. Ya he recogido sí, los apuntes. Los he dicho antes. Sí. Están ya. Así apuntan. Si lo quieren anotar. Entonces, la primera de Romanos. Capítulo 12. Romanos 12, versos 6 y 8. Se lo lea entero. Y la segunda lista está en Primera de Corintios, capítulo 12, también, verso 4 hasta el verso 11. ¿Eso? Y la tercera lista está en el mismo Primera de Corintios 12, verso 28. Casi todos son 12. Entonces, los dones espirituales que se identifican en Romanos capítulo 12 son la profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, liderazgo y el don de misericordia. La lista en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 hasta el versículo 11, incluye Pablo la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, dones milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lengua e interpretación de lenguas. Y en el verso 28 de ese mismo capítulo, aquí incluye el don de sanidades, de ayudar, de administración y diversas clases de lenguas también. Esta es una de la lista que encontramos nosotros. O sea, son los 3 textos bíblicos donde nosotros encontramos los dones. Y fuera de ahí ya no hay más dones. Son lo que podemos encontrar es lo que antes compartían ustedes, el talento. Los talentos son otras cosas. Y es bueno que lo analicemos, estas 3 listas de dones, porque entre ellas hay unas que se repiten, porque es Pablo quien está escribiéndole a los romanos, le está escribiéndole a los corintios. Y en Efesios también hay otros que lo mismo de Primera de Corintios está también en Efesios, que Pablo le escribe a los Efesios. 4:11. Ahí me identifico con algo que decía David, que los dones no son para brillar. O sea, porque también yo veo que hay gente que por ahí que sana, que en el amor del Señor Dios ha hecho que tú hagas una oración y se sane. No es un don, pero por ejemplo, un don específico. Los dones no son para el reconocimiento personal. Y mientras la persona sea más humilde, yo creo que Dios le da más dones, porque una persona puede tener más de un don. Y la humildad es muy importante. Los de Efesios están en el capítulo 4, del verso 7 hasta el verso 3. La lista de Efesios, pero es la misma que Pablo le escribe a los Efesios.
Y es lo mismo que está diciendo en el libro de los Corintios. Así que analícenlo y ahí miren a ver cuál de esos dones es el que cada uno de nosotros tenemos. Y así podemos identificarlo y ponerlo en práctica para bendecir a la iglesia. Claro, pero también deberías como consultarlo, ¿no? Aparte con Dios, por ejemplo, contigo, con el pastor, porque a veces confundimos lo que yo quiero ser con lo que Dios ha dicho que soy. Por muy bien que me salga, pero igual ese no es mi don, ese es por algo que me está gustando y porque por la práctica, no sé, porque igual yo me creo, por ejemplo, es lo que he dicho antes, ¿no? El don de dar, el de ser generoso. Yo puedo sentirme muy generoso y querer ser muy generoso, pero no puedo serlo, o sea, por razones obvias. Porque si apenas tengo para mí, no puedo serlo. Yo creo, entonces, espera un momento, pastor. Entonces, si yo tengo el don de ser generoso, yo creo que Dios también con ese regalo me respalda y me da los medios para que yo pueda ser generoso. ¿Vale? Y entonces ahí cambia lo que yo quiero ser con lo que Dios ha dicho que yo soy. Yo quiero ser generoso, pero Dios no me respalda en ese sentido. Generoso puedo serlo, pero no igual a límites de que sea un don, ¿no? De que yo pueda estar repartiendo y repartiendo y repartiendo. Yo puedo ser generoso dentro de mis limitaciones. Pero igual, yo que sé, hay una historia de alguien que de la nada, lo he escuchado hoy, de la nada se hizo un orfanato y sin dinero alimentó a no sé cuántos niños, pero porque tendría el don y porque Dios lo está respaldando ahí. Yo ahora digo de ponerme a dar. David, él tenía el don, ese es George Muller, ¿no? Sí. Tenía el don de administrar, porque lo de administrar no es económico, sino ese liderazgo para saber cuándo Dios te dice ve, no, sí. Claro. Y George Muller tenía el don de fe también. Pero yo me refiero a eso, a que Dios te tiene que respaldar, porque si yo ahora mismo digo, me voy a montar y voy a alimentar a todos los niños que pasen hambre aquí en España, pues no me va a salir. Por mucho que yo quiera hacerlo, por mucho que diga, a mí me gustaría ser así, no voy a poder, ¿no? Por lógica. El que tiene el don de generosidad se conoce cuando presta ese servicio a otra persona. Porque va a dar lo excelente, va a dar lo mejor, lo bueno, aunque no tenga, aunque se quede sin nada, lo va a dar. No, ¿por qué? Porque la palabra... Otra cosa es que si a ti te dan para dar más, para repartirlo, tú no te vas a quedar con lo mejor y vas a dar lo peor, tú lo vas a dar todo. Sí. Pero la palabra también dice que la palabra también dice que tú no vayas a dar para quedarte sin nada, que no tiene sentido. O sea, eso te lo dice, no me acuerdo dónde está. Que si tú le vas a dar a otro de comer para quedarte tú sin comer, pues qué gracia tiene eso, ¿no? No lo dice así lo digo yo porque es como lo recuerdo. Pero... No, lo que me refiero es que si tú tienes don de dar, tú no vas a dar lo que te sobra, tú no vas a dar claro, lo que te sobra. Claro, por eso mismo, por eso es cuando yo creo que Dios respalda lo que él hace, si no, tampoco tiene mucho sentido. Hay personas que le gustan dar, pero dan lo que ya no van a usar. Bueno, lo que no va a necesitar, lo que no le va a dar uso, lo que ya no puede darle uso. Otra cosa, tú le das a esa persona para que dé para adelante y va a coger todo lo bueno y va a dar lo que él desecha. Entonces eso no es un don. Claro. ¿Me entiendes? Porque un don no puede tener malicia, no puede tener nada añadido de maldad. Claro. Yo nunca he pensado que eso podía ser un don. Más bien lo he visto como, no sé. No, lo pone la Biblia. Es don de generosidad, don de dar. Pero lo que tú dices, que yo, por ejemplo, el pensar pero eso. No todo el mundo tiene ese don de dar. Claro.
Ya, ya, sí. Pero como lo mismo que... Ya era por poner ejemplo, como por poner ejemplo en ese en el que Dios te, de alguna manera, te tiene que respaldar. Yo no creo que Dios te dé un don que tú no puedas ejercer. Porque yo puedo, lo que tú dices, si yo solo tengo un abrigo y le voy a dar mi abrigo, va a pasar frío. Si me voy a morir de frío, mi don va a servir para poco. Porque habré dado un abrigo y me he muerto. ¿No? Yo creo que es cuando si te respalda Dios. Yo tendré dos y me quedaré con el viejo y daré el nuevo, si tengo el don. O lo que dices, si soy pues como la mayoría, miraré a ver qué es lo que no quiere, lo que me sobra y lo daré. Pero yo eso ya no le llamo ni ser generoso, eso lo llamo, pues yo qué sé. No le he puesto nombre todavía, pero eso no es ser generoso. Ya. Eso, dar lo que te sobra, pues yo qué sé. Había una chica que fue a pastor, dice, pastor, ya sé cuál es mi don, ya sé cuál es mi don. Y el pastor le dijo, a ver, dime, ¿cuál es tu don? Dice, yo tengo el don de discernimiento de espíritu. Dice, ¿cómo tú sabes que tiene el don de discernimiento de espíritu? Sí, porque a mí me gusta investigar la vida de los demás. Eso sí que tiene nombre, ese es el espíritu de costilla, ¿no? ¿Qué hace eso? Al que suele dar lo que por no tirar, ¿no? Te lo doy por no tirarlo. Yo tenía un nombre para eso, pero como siempre se me olvidan las cosas. Pero ya lo bautizaré con algo. Pero sé que eso tiene nombre. Esto no es ser generoso, ni dadivoso, ni nada. Tiene un nombre feo, ¿no? O sea, ser un mediocre. No sé Me cómo. dio eso. Yo iba a decir yo otro, pero... No sé cómo llamarlo. Yo digo que en la iglesia hay que orar para que vengan todo eso, el Espíritu Santo vaya poniendo todo lo que aún hace falta. Pero sí, de momento yo creo que el Señor ha ido diversos dones. Y a veces, claro, hay gente que hace, que hace un rol que no es. A veces, porque también cuando somos iglesias pequeñas y eso, pero nada, el Señor en su misericordia nos ayuda. Claro. Y pidámosle al Señor el discernimiento para saber en dónde somos útiles en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Claro. Bueno, pues nada. Ha sido un placer compartir. Ay, pastor, yo ¿sabes que había entendido? Que tenías no de la caldera, sino de la cadera. Que yo había entendido que tenías daño en la cadera, no en la caldera. Que te dolía a ti la cadera. La cadera. No. Por eso te había... La caldera Vale. no arranca. Mañana vienen a mirarla. Entonces estaba yo intentando ver si le chequeaba, porque no tenía agua caliente, así que tuve que calentar agua para ducharme. Sí, pero por eso te había contestado yo el WhatsApp así, porque había escuchado que le dolía la cadera. Digo, se habrá dado un golpe o algo, yo qué sé, ¿no? Por eso me dijiste que por eso te dije que descansara y te recuperara. Tú lo habrás leído, habrás dicho, y este que contesta, ¿no? Pero porque y cuando decimos vamos a la iglesia, yo sé que el Señor nos perdonará, porque a veces decimos que nos vamos. A veces decimos vamos para la iglesia, que son términos mal usados, pero son cosas que uno tiene tan enraizadas y que no nos sintamos mal, porque a veces yo siento como que la clase... En realidad vamos a la iglesia. Yo siempre digo, voy para la iglegia. A la iglesia local. Porque el local tiene el nombre de iglesia. Pero ¿sabes por qué? Porque vivimos en este mundo y a veces nos dejamos influenciar por el mundo. Tú me lo has dicho, para ir al registro tienes que poner iglesia, porque ellos nos llaman iglesia y nosotros en vez de corregirlo, decirle no, eso es un templo o lo que tú quieras. Un local de reunión. Cogemos y nos adaptamos a ello, pero la palabra dice que la iglesia es el conjunto de creyentes. Que quería decirle a los hermanos, porque a veces yo veo
Yo no tengo el don de discernir espíritu, pero veo como cara larga. A veces aprender cosas nuevas. Pues yo tengo la cara larga. Aprender cosas nuevas es difícil. El discipulado son cosas nuevas. Empezamos hablando de la iglesia católica, hablamos de los dones, de la música. Pero no nos sintamos mal si se nos toca alguna tecla. Que no, yo. Porque hay que desaprender un poco para aprender. Ok, ya te digo que A mí me gusta aprender y saber qué estoy haciendo mal para poder hacerlo bien. claro, Es lo mismo, Paola. lo mismo que, por eso te he Es dicho que mejor, además, no dice pues en la palabra que el Señor al quien ama corrige, pues claro, estamos aprendiendo la palabra de Él y si la aprendemos bien, pues es mejor, ¿no? además que es lo que yo he dicho, ¿no? Que yo igual, pues mi error al compararlo con un don no ha sido por eso, por ver de otra manera o no verla tan... Bueno, que me llaman para dar las pastillas a mi madre. Ya nos Vale, vemos, pues. nos vemos mañana. Pues eso, no Pero, verlo, no ver la alabanza de esa manera. Igual por verla con otra visión era lo que me confundía. He podido creer que era un don. Así que conmigo pues ese problema no lo va a tener nunca. Bueno, pues mañana nos vemos. Hasta mañana nos vemos. Traerle comida. Eso, que hay vigilia. ¿Vale? Nos vemos. Chao. Cansar. Dios, poquito. Ay.